Decime, ¿cuál de estas dos preferís? Ahora déjame adivinar. Esta. No creo que la elección sea difícil, pero ¿por qué nos gusta una más que la otra? ¿Qué hace que nuestros ojos prefieran ciertas formas u objetos sobre otros? Hoy hablaremos sobre los principios básicos del diseño. Veremos 11 propiedades elementales que permiten que los diseños se vean bien y que comuniquen lo que queremos. Así que, iniciemos. En primer lugar, hablaremos de la composición. Esta es la forma de organizar varios elementos como una unidad o un conjunto. Por ejemplo, un rostro es una unidad. Los elementos que la componen son nariz, ojos, boca, etc. Y la composición sería el orden general en que se colocan cada uno de ellos. Podríamos pensar que la mayoría de personas tenemos la misma cantidad de elementos en nuestros rostros. Sin embargo, como cada uno tiene una organización diferente, podríamos decir que cada rostro es único. Cuando se trata de trabajos bidimensionales, como pinturas o fotografías, se utiliza, por ejemplo, las retículas, que nos indican dónde pueden colocarse los elementos para que sean más agradables o su orden tenga más sentido según lo que deseamos comunicar. También encontramos la composición en objetos tridimensionales, que usualmente son diseñados en un medio bidimensional para luego ser ejecutadas. Pensemos, por ejemplo, en un plano arquitectónico, que nos llevaría a la construcción de un edificio o una casa, por ejemplo. Ahora hablemos de balance. Este tiene que ver con el equilibrio de los elementos, dónde están colocados en nuestra composición y también qué tan similares son los pesos entre sí. Hablaremos de dos tipos, simétrico y asimétrico. En el caso del simétrico, si partimos o dividimos la composición en dos, ambos lados van a tener la misma figura y peso. Estos ejemplos de obras precolombinas costarricenses están creadas con simetría axial. Eso quiere decir que si las dividimos a la mitad, una parte es reflejo de la otra, como si estuvieran en un espejo. Sus pesos, por lo tanto, son los mismos de manera perfecta. Respecto al balance asimétrico, tenemos pesos que se equilibran de cada lado, sin embargo, sus partes no son idénticas. Esta forma es ideal para crear composiciones dinámicas, pues le dan a la mente variedad y balance al mismo tiempo. La manera más sencilla de entender si algo asimétrico está bien balanceado es mirar si la imagen parece que se va hacia un lado, o si se ve, por ejemplo, que ambas partes tienen una cantidad similar de objetos. Una forma de equilibrar las composiciones es jugar con las posiciones de los objetos. En esta obra, el artista coloca el más grande de los objetos en el centro y para dar dinamismo coloca los otros de manera asimétrica. Este más pesado arriba, por ejemplo, uno más pequeño abajo y otro elemento en esta esquina para generar este balance del que hemos estado conversando. En este hay un gran bloque azul en el lado izquierdo y para igualar el peso del lado derecho, el artista coloca variedad de elementos, como esta diagonal que hace que el cerebro dé peso en esta esquina, y además el artista compensa con esta línea contraria de elementos naranja. Ahora conversemos de los principios relacionados a la repetición. Primero tenemos movimiento. Acá nos referimos a las imágenes que nos pueden causar la sensación de que se mueven, aun cuando sabemos que no lo hacen. Este principio está ligado al siguiente que veremos. Tiene que ver con la repetición, con la dirección de las formas y también con el color. Un muy buen ejemplo es esta obra en grafiti. Vemos como todas las partes individuales tienen repeticiones de formas
que solas podrían crear el efecto que comentamos, pero juntas crean un efecto aún más poderoso, porque los ojos se encuentran con múltiples direcciones que ver, muchos efectos entre las líneas y, por supuesto, esta degradación de color en esta zona central, que además está contenida por una forma que da la impresión de moverla hacia arriba de manera rápida. Con este ejemplo podemos adentrarnos en patrones y en ritmo, que en este caso nos permiten percibir el movimiento. Los patrones son la repetición de un elemento, sea orgánico o geométrico. Existen formas de crearlos, ya sea de manera ordenada o regular, como por ejemplo en una cuadrícula o en líneas paralelas, en curvas, pero también de manera aleatoria. Esas diferentes maneras de organizar la repetición son las que experimentamos como el ritmo y otorgan el carácter que deseamos. Estudiemos cómo el ritmo se expresa en cada uno. Acá, en movimiento entrecortado, curvos como saltos firmes y cortos, que en su composición final nos da la sensación de un grupo de burbujas, mientras que este patrón genera un ritmo mucho más alargado, con líneas curvas continuas como ondas de agua, creando una composición mucho más serena. Los siguientes principios son la unidad y la variedad. Estos dos ejemplos de diseño interior nos lo ilustran muy bien. Por un lado, la unidad es utilizada para crear consistencia en la composición. Acá lo vemos en el uso de formas rectangulares, colores sólidos y neutrales y un número de materiales reducido. La variedad, por su parte, tiene que ver con la integración de diferentes texturas, colores, materiales y formas que contrastan entre sí y generan interés. Por ejemplo, el uso de patrones para el suelo junto con la textura del papel tapiz. El uso de formas rectangulares para la isla y formas curvas o voluminosas para las lámparas. Así también materiales sintéticos con orgánicos, como las de las sillas, y colores neutros con otros saturados y brillantes, como el turquesa. Ahora hablaremos de los principios relacionados al tamaño. La escala nos habla de cómo es un objeto en comparación con su entorno u otros objetos de su entorno. Como ejemplo, la obra y construcción Atomium. Esta es una representación de una escala aumentada. La forma representada es un cristal de hierro que no podría ser observado sin equipo especial. Acá vemos cómo interactúa con los demás elementos del entorno y podemos observar qué tan grande es al estar al lado de los autos y las personas, por ejemplo. La proporción, por su lado, es la relación de tamaños de las partes de un mismo objeto. Todos estos son autos. En teoría, tienen externamente las mismas partes esenciales. Sin embargo, estamos de acuerdo en decir que son muy diferentes entre ellos, porque cada una de sus partes interactúa diferente en cada caso. El chasis de este auto está mucho más elevado que los guardabarro, y estos tienen terminaciones anguladas y poco pronunciadas, mientras que en este el chasis está más bajo y los guardabarros son más volumétricos, así como sus llantas. Y así podríamos continuar hablando de la diferencia entre las proporciones de cada uno que los hacen diferentes y los crean para usos muy distintos también. Uno es de fuerza, el otro es de velocidad. Pasemos a la última sección, la que habla de principios de diferencia. El énfasis se utiliza para resaltar o acentuar una parte de la composición. Por esto se aplica en menor cantidad o tamaño que los demás elementos de esa misma composición. Las artistas decidieron aplicar color que se diferenciara de la paleta general en estos puntos específicos. Acá con un color mucho más vibrante, aunque aún en la gama de cálidos, y ella además con un celeste contrastante a los cafés cálidos de la piel. Por último, hablemos de contraste. Este se basa en las diferencias entre los elementos. Puede ser en el color, en la textura, en el tamaño, en fin, diferencias simultáneas que hacen resaltar los elementos
y generan variedad o riqueza visual. En estos ejemplos de food styling vemos dos tipos distintos de contraste. En este de colores complementarios, con fríos y cálidos, que ambos hacen resaltar a su vecino. Y en este que es prácticamente monocromático, el contraste es de textura. El brownie opaco, esponjoso y poroso, contra el dulce de leche brillante, sedoso y líquido. Ambos se complementan y justamente logran su propósito, porque creo que estamos de acuerdo que ambos se ven muy apetitosos y son muy bellos. Estos principios nos pueden ayudar en la vida cotidiana a generar imágenes mucho más atractivas, a ser conscientes de qué elementos están detrás de una muy buena combinación de ropa, por ejemplo, y hasta cómo mostrar alimentos que nos den muchísimas más ganas de comerlos. Así que ya sabes, puedes repasarlos e intentar mirar a tu alrededor y descubrir en qué objetos y en qué circunstancias están siendo aplicados estos principios, y así podrás ponerlos en práctica.